Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para segundo grado de secundaria. El día de hoy comenzamos la experiencia de aprendizaje número 9 con la sesión que lleva por título Graficamos la estructura de una edificación para proponer soluciones a un asunto público. Nuestro propósito. Hoy analizarán los elementos geométricos presentes en la estructura de un módulo prefabricado que se utilizará como centro de vacunación en una comunidad. Para ello, harán uso de sus conocimientos sobre los prismas y las pirámides para identificar sus elementos y así manipular materiales concretos que aludan a dichas estructuras. Luego representarán gráficamente los componentes del módulo, paredes, base y techo, y calcularán sus perímetros y áreas totales. Tengamos en cuenta, conociendo los poliedros. Primero definimos qué es un poliedro. Es un sólido de caras planas. La palabra poliedro viene del griego poli, que significa muchas, y edro, que significa cara. Cada cara plana es un polígono, así que para ser un poliedro no tiene que haber ninguna superficie curva. Algunos ejemplos de poliedros regulares son el tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Hablemos acerca de los prismas. Es un poliedro en el que sus caras laterales son paralelogramos y sus dos bases son polígonos congruentes. Según sus bases pueden ser prismas triangulares, cuadrangulares, prismas pentagonales, etc. Ejemplo, tenemos acá el cubo de Rubik o cubo mágico, que sería un prisma cuadrangular, también llamado cubo. El prisma triangular, que es esta cajita. Tenemos otra caja en forma de prisma heptagonal porque su base tiene 7 lados. Y tenemos una caja de botiquín que sería un prisma rectangular. Los elementos del prisma los tenemos en el siguiente gráfico. Vamos a definir cada uno de ellos. Empecemos por la arista. Es el segmento donde se encuentran dos caras del prisma. Observa, por ejemplo, la cara lateral con la base. Tienen esta línea que sería la arista básica. Entre caras laterales, la unión sería arista lateral. Tenemos las caras. Son los polígonos que limitan el prisma. Las bases y las caras laterales son caras del prisma. Tenemos los vértices, que son los puntos donde se unen las aristas de un prisma. En los sólidos o poliedros, generalmente el vértice pues tiene 3 aristas como mínimo. Y la altura, que es la distancia que hay entre las bases de un prisma. Veamos el desarrollo plano de un cubo, cuyas caras son cuadrados. En este caso tenemos 6 caras, 6 cuadrados que al unirse me generan este cubo. La clasificación de los prismas. Los prismas se pueden clasificar según los siguientes criterios. Primero, según la cantidad de los lados de su base. Por ejemplo, el prisma triangular se llama así porque su base es un triángulo. Posee 5 caras, las dos bases más las 3 laterales, 6 vértices y 9 aristas. Lo mismo pasa con cada uno. El prisma cuadrangular, por ejemplo, su base es un cuadrado. Tendrá 6 caras, 8 vértices y 12 aristas. El prisma pentagonal, cuya base es un pentágono, o sea, un polígono de 5 lados, tendrá 7 caras, 10 vértices, 15 aristas. El prisma hexagonal, cuya base es un hexágono, tendrá 8 caras, 12 vértices y 18 aristas. También se pueden clasificar según la forma de sus caras laterales, en prismas rectos, que son los que estudiaremos ahora, cuando las aristas laterales son perpendiculares a las bases. Y tenemos los prismas oblicuos, cuando las aristas laterales no son perpendiculares a las bases, es decir, están inclinadas. Otra forma de clasificarlos es según su base. El prisma regular es un prisma cuyas bases son polígonos regulares, o sea que tienen lados iguales en las bases. Y el prisma irregular
es aquel prisma cuyas bases son polígonos irregulares. Quiere decir que las medidas de los lados son distintas. Ahora veamos acerca de la pirámide. La pirámide también son poliedros que tienen por base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que concurren en un punto llamado ápice o vértice de la pirámide. ¿Cuáles son sus elementos? En el siguiente gráfico te los mostramos. Vamos a definir cada uno de ellos. Primero, el vértice o ápice, que está en la punta. Dice, es el punto de intersección de las caras laterales de la pirámide. Luego tenemos las aristas. Es el segmento que une cada vértice del polígono con el vértice de la pirámide. Podemos distinguir aristas laterales, que son las que llegan al vértice o ápice, y aristas básicas, que están en la base. ¿No? Tenemos las que unen las caras, pues. Luego tenemos la cara lateral. Es la región triangular limitada por dos aristas laterales y una arista de la base. Toda pirámide, pues sus caras laterales siempre van a ser triángulos, ¿ya? Tenemos la base, que es un polígono cualquiera y es la única cara que no toca al vértice de la pirámide. La altura es el segmento perpendicular a la base que une la base con el vértice de la pirámide, es decir, desde la base hasta el vértice o ápice. Y por último, el apotema. El apotema de la pirámide es el segmento trazado desde la mitad del lado de la base del polígono hasta el vértice de la pirámide. En este caso, pues el apotema sería como la altura del triángulo, ¿ya? Para que me puedas comprender. Desarrollo plano de una pirámide cuadrangular recta. ¿Por qué se llama cuadrangular? Porque su base es un cuadrado, ¿no? Y observa cómo queda cuando la desarmamos. Clasificación de pirámides. A ver. Por el número de lados del polígono de sus bases. Pirámide triangular cuando su base es un triángulo. 4 caras, 4 vértices, 6 aristas. Pirámide cuadrangular, base es un cuadrado, como vimos en el desarrollo. 5 caras, 5 vértices, 8 aristas. Pirámide pentagonal, cuya base es un pentágono, es decir, polígono de 5 lados. Tiene 6 caras, 6 vértices y 10 aristas. Pirámide hexagonal, base hexágono, quiere decir polígono de 6 lados. Tiene 7 caras, 7 vértices y 12 aristas. Según su base, pirámide regular es aquella que tiene de base un polígono regular y sus caras laterales son congruentes. Es decir, tienen similar dimensión o superficie. Pirámide irregular es aquella que tiene una base de polígono irregular y sus caras laterales no son congruentes. Recuerda que los polígonos regulares tienen sus lados iguales, ¿ya? Por último tenemos según la forma de sus caras laterales. La pirámide recta, cuando todas sus caras laterales son triángulos isósceles y la altura cae en el centroide de la base. Pirámide oblicua, todas sus caras laterales son triángulos isósceles y la altura no cae en el centroide de la base. Luego de haber leído acerca de los poliedros como el prisma y la pirámide, te planteamos la siguiente situación. Leemos la situación. En Amazonas, el alcalde del distrito de Cajaruro ha contratado los servicios del ingeniero Ricardo. Le solicita que realice un dibujo bidimensional de la estructura del siguiente módulo de vivienda que será convertido en un centro de vacunación. Ayudemos a Ricardo en la actividad encomendada. Tenemos la imagen, tenemos las medidas, 5 metros, 3 metros, 2 metros 40 de alto, 3 metros 20 de alto en el otro cara posterior y 3.1 metros de largo para el techo. Observa que tiene como una forma diagonal. Veamos. Respondemos sobre nuestra comunidad. En esta ocasión no consideres a la puerta y ventanas para tus cálculos. Empecemos contestando las siguientes preguntas. ¿Cómo son las edificaciones en tu comunidad? Las edificaciones en mi comunidad generalmente son de material noble, construidas en forma rectangular, en sus pisos, paredes y techos. ¿Qué forma tienen las viviendas en tu comunidad? En mi comunidad las viviendas tienen forma de prisma recto, cuadrangular o rectangular. Siguiente pregunta. ¿Qué materiales se usan en tu localidad para construir las edificaciones? Bueno,
ladrillos, fierros, cemento, arena, ripio. También existen pues casas de adobe, ¿no?, que usan caña guayaquil y cemento, entre otros materiales. ¿Qué problemática descubriste en tu comunidad que se podría resolver con la construcción de una edificación? Aquí yo propongo que se puede edificar un local comunal, un puesto policial o un puesto de salud. Siguiente pregunta: ¿qué te piden realizar en la situación presentada al inicio? Nos piden realizar un dibujo bidimensional de la estructura del módulo de vivienda que será convertido en un centro de vacunación. Analizando la estructura. Observemos detenidamente la imagen de la vivienda, luego de ello respondamos las preguntas que se encuentran en la tabla. Vamos a observar nosotros la figura que teníamos, ¿no? Y nos dice, ¿qué figuras geométricas observas en la estructura de la vivienda? Se observan 4 rectángulos y 2 trapecios en las paredes laterales, ¿no? El techo, el piso, pared frontal, pared posterior son rectángulos, y esta cara lateral, como tiene una parte más alta, sería un trapecio. ¿Qué forma tiene la base de la vivienda? La base tiene forma rectangular, pues no 5 por 3, como decía. ¿Cuántas son las paredes y qué formas tienen? Las paredes son 4. Como mencioné, tienes 2 de forma rectangular, delantera y posterior, y 2 trapecios rectángulos en los laterales derecho e izquierdo. ¿Cuántos lados tiene la pared donde se ubican las ventanas y las puertas? La parte frontal tiene 4 lados. ¿Qué forma tiene la pared frontal sin considerar las puertas ni ventanas? Observamos que la pared frontal tiene forma rectangular. ¿Por qué el techo tiene una inclinación? Bueno, aquí si observas, el techo está inclinado porque la pared posterior es de mayor altura, ¿no? En el gráfico vas a observar que esta parte es más alta que la delantera. Posiblemente el diseño sea para soportar las lluvias y vientos fuertes. ¿Qué forma tiene la superficie del techo? La superficie del techo es rectangular. Exploremos para informarnos. Para ello tomemos una caja de cartón, desarmémosla con cuidado y la calcamos en el cuaderno para obtener el desarrollo bidimensional de la caja. Luego identificamos sus elementos y completamos la tabla. Bueno, yo voy a suponer que tengo una caja de cartón, de aceite, de galletas, de cualquier producto que haya venido embalado. Si nosotros lo desarrollamos, vamos a darnos cuenta de que esto que está en verde sería la base inferior, lo de azul sería la tapa, la base superior, las caras laterales, y lo que está de rojo también serían caras laterales, ¿no? Ese sería el desarrollo de esta caja. El nombre sería pues prisma rectangular, porque su base es un rectángulo, tiene 4 caras laterales, como observas, 1, 2, 3, 4. Tenemos 2 bases. ¿Cuántas aristas laterales tenemos? Pues las laterales serían 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas aristas básicas? Como el rectángulo tiene 4 lados, son 4 aristas, más las 4 aristas de la otra base, porque son 2, en total son 8. ¿Cuántos vértices tiene? Pues 4 arriba y 4 abajo, 8 vértices. Ahora que nos hemos informado y fortalecido nuestros conocimientos acerca de los prismas y pirámides, debemos continuar desarrollando las actividades. Primero completamos la siguiente tabla dibujando la base de la vivienda, además realizamos los cálculos para hallar su perímetro y área. Observa que la base, o sea el piso, vendría a ser 5 metros por 3, es decir, un rectángulo. Su perímetro pues será la suma de los lados, 5 más 3 más 5 más 3, que me da 16 metros. Y su área, como es rectángulo, largo por ancho, 5 por 3, 15 metros cuadrados. A continuación completamos la tabla con la información de las paredes de la vivienda. Empecemos. Pared frontal, donde están las puertas y ventanas, tiene 5 metros de largo por 2,4 metros de ancho. Aquí está la medida. Su perímetro sería pues 5 más 2,4 más 5 más 2,4, que me da 14,8 metros. El área, al ser rectángulo, largo por ancho, 5 por 2,4 me dan 12 metros cuadrados. Vamos por la pared posterior. Recuerda que esta pared tiene mayor altura, 3,2 metros.
Es por eso que aquí está 3,2. El largo pues va a ser 5 metros igual, ¿no? Porque es la parte posterior. Su perímetro será la suma 5 más 3,2 más 5 más 3,2 que me da 16,4 metros. El área, largo por ancho, 5 por 3,2, 16 metros cuadrados. Cara lateral derecha o pared lateral derecha. A ver, tendríamos 2,4 metros en un lado, 3,2 metros en el otro. La diagonal del techo es 3,1 y la base es 3. Ahí está. Perímetro, suma de los lados, 3 más 2,4 más 3,1 más 3,2 que me dan 11,7 metros. A ver, en este caso la figura es un trapecio, ¿ya? Como es un trapecio, se dice que se calcula base mayor más base menor por altura entre 2. En este caso yo voy a considerar la base mayor 3,2, la base menor 2,4 y la altura 3 metros. ¿Ya? Y aquí están las operaciones, que me dan como resultado 8,4 metros cuadrados. La cara lateral izquierda pues sería la misma, solo que invertida, ¿no es cierto? Igual es 3,2, 2,4, la base es 3, 3,1 del techo. El perímetro pues también será el mismo, aunque los valores cambien. Recuerda que el orden de los sumandos no te va a alterar la suma, te va a salir 11,7. Y el área pues como es trapecio, va a salir 2,8 por 3, que es 8,4 metros cuadrados. Ahora, debemos continuar trabajando. Completamos la tabla con información referente al techo de la casa. El techo está más simple, porque es 3,1 por 5. El techo tiene forma de rectángulo. Su perímetro será la suma, 5 más 3,1 más 5 más 3,1 que me da 16,2 metros. Y el área, largo por ancho, 5 por 3,1, 15,5 metros cuadrados. Ahora dibujemos la estructura de la vivienda. Debemos completar la siguiente tabla para obtener el desarrollo bidimensional de la vivienda. Para ello realizamos los siguientes pasos. Primero dibujamos la base. Esta era la base. 5 por 3, 15 metros. Vamos a anotar solamente las áreas, ya que es lo que, porque acá nos piden el área. Los lados, y eso ya lo vimos en los pasos anteriores. Dice, el contorno de esta base, vamos a graficar las paredes. Ya están las paredes y las caras, pues, del techo, ¿no? Bueno, el techo estaría en la parte superior. Ya, aquí está el techo. Cada uno con su respectiva área, que es lo que nos importa porque nos están pidiendo calcular el área total. Como ya tenemos aquí el desarrollo bidimensional, lo hemos desarmado como si fuese una caja, podemos calcular el área total. Para eso me ayudo yo de esta tabla, ¿no? Simplemente he colocado el nombre de la estructura y su respectiva área. Base 15 metros cuadrados, pared derecha o lateral derecha que es 8,4, izquierda igual, pared frontal que es 12 metros, pared posterior 16 y el techo que es 15,5. Sumamos y en total la superficie sería 75,3 metros cuadrados. Comunico lo aprendido. Felicidades, hemos llegado hasta aquí, significa que logramos ayudar a Ricardo. Ahora debemos responder algunas preguntas para integrar todos los conocimientos matemáticos que hemos adquirido durante el desarrollo de la actividad. Podemos regresar a la imagen de la vivienda si queremos verificar alguna información. Tenemos la imagen por si acaso. ¿Qué figura poligonal se tenía en la base del poliedro? Un rectángulo. ¿Cuántas caras laterales presentaba la vivienda? 4, pues, ¿no? 4 paredes. ¿Cuántas aristas laterales tenía la vivienda? Son 4 postes o 4 columnas. ¿Cuántas aristas básicas contabilizaste en la vivienda? Como son rectángulos, son 4 abajo, 4 arriba, 8. ¿Cuántos vértices contaste en la vivienda? También son 8, pues no, 4 esquinas abajo y arriba son 8. ¿Y qué tipo de poliedro es la vivienda? Pues sería un prisma cuadrangular, ¿no? Si consideramos que está echado, ¿no? Es como una caja echada, algo así. Al final podemos registrar las tareas que hemos desarrollado durante esta actividad en un video con fotografías. Bueno, los que tienen la tableta pueden hacerlo, lo pueden editar con el Quid o el Snapseed, ¿no? Que estas evidencias les van a servir para su producto final. Ahora te propongo el siguiente reto. En el centro poblado Santa Anita, el alcalde distrital desea promover las habilidades de los estudiantes. Para ello solicita que realicen un dibujo bidimensional de la estructura del siguiente módulo de vivienda que será convertido en un centro de vacunación.
No consideres puertas y ventanas para tus cálculos. Tenemos acá 6 metros por 3 metros, 2,8, 3,2 y el techo 3,1. Para resolver esta situación vamos a sugerir los pasos que realizamos también en la actividad. Completa la siguiente tabla dibujando la base de la vivienda. Completa la información de las paredes. Completa lo referente al techo y finalmente dibuja la estructura y calcula pues el área total, ¿no? No olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a los aprendizajes que logras en esta actividad. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. Recuerda enviarme tus evidencias.